Muy bien amigos, nosotros retornamos con todos ustedes aquí en Primera Hora el Matutino y esta parte ya es para nosotros de mucho placer porque Dios nos ha dado la oportunidad de conversar cada viernes en este programa Primera Hora con un gran amigo, una persona muy distinguida, de mucho prestigio en la sociedad dominicana y que nos honra con formar parte de esta presentación cada viernes de Primera Hora como lo es el doctor Fidias Aristi. Muchas Doctor, ¿cómo está gracias. usted? Muy feliz, distinguidos y amados hermanos y amigos, de estar con ustedes, de estar con la gran teleaudiencia. Muy bien, Carlos Soler envía saludos. Sabe que Carlos Soler está afectado de la gripe. Sí, eso me comunicó en el día de ayer y eso suele ocurrirle a las personas 100 años antes de morirse. Sí, No, mira, muy bien. Ojalá que me dé y porque este es sabe. fuerte, doctor. Mi aprecio, como siempre. Este es fuerte porque lo que está afectando a Carlos es el pacto. El pacto. Como él no lo firmó, Ah, bien. entonces le afectó más. A Hablando de eso. propósito, doctor, ¿y qué cree usted de eso, el hecho de la no firma? Exactamente. La no firma del pacto Háblenos de migratorio. eso. Bueno, fíjense, precisamente el viernes pasado llegamos a hacer algunas pinceladas y yo retomando el tema anterior a mi integración a esta gran familia de Primera Hora, señalaba que ustedes habían dado en el clavo, habían dado en la diana, si se quiere, en el sentido de que lo más necesario era la transparencia que se tuviera, es decir, que se desconocía y aún se desconoce en gran medida el contenido del pacto. Y lo que ha salido a relucir es las razones, la razón fundamental que ustedes tuvieron en esas declaraciones previas a mi comparecencia, de que esto era necesario. Todavía hoy lo que más se conoce es el documento del gobierno, más que el documento al cual Generó la negación de tantos países. que al principio es innegable que se contaba con una especie de anuencia previa de ese documento. Y entonces la exposición hecha por la comisión designada y acogida por el presidente de la República es la que hasta este momento nos da luces. A veces ocurre que en algunos eventos internacionales no asisten en representación de un determinado país, puede ocurrir con nosotros y con cualquier otro, personas especializadas en áreas determinadas y hay la tendencia a levantar la mano en señal de aceptación atraído por las mayorías. Pero en un tema de esta naturaleza siempre es aconsejable que nuestra representación sea lo más especializada posible y tenga muy en cuenta los elementos propios de nuestro país. Porque tal y como decíamos, tenemos en el mundo 250 millones de personas, lo dijimos la semana pasada, que no nacieron en el lugar donde viven. 250 millones de personas es una suma excepcionalmente importante. Ahora bien, también señalábamos que había dos componentes principales en este tema migratorio, que era de dónde se salía y a dónde se llegaba. ¿Y por qué se salía? Y por qué se salía también. En el caso de nosotros, estos son elementos esenciales. Fíjense, en la década de 1940, yo estoy tratando de buscar en mi biblioteca ese trabajo, quizás está en el Archivo General de la Nación, el autor era de apellido Osorio. El gobierno dominicano, el gobierno de la dictadura de Trujillo, sin embargo, tuvo el tino de que se hiciera un estudio que se intituló La capacidad de la República Dominicana para recibir refugiados o inmigrantes. Oh. Sí, ese es un estudio que es importante. a ustedes que son investigadores, que son académicos, que son cientistas sociales, se los recomiendo.
Yo voy a tratar de encontrarlo. Está en el Archivo de la Nación. Es doctor. posible, está en el Yo archivo. le estoy diciendo que está. Ah, perfecto. Porque fue una serie de libros que me buscaron. Ah, qué y ahora estoy interesante. recordando que está ese, yo todavía no lo he abordado, pero me buscaron todo lo que tiene que ver con relación a la frontera y a los acuerdos de Trujillo, y en todo eso está ese texto. Ah, bueno, está en el Archivo de la como me Nación. consta que usted está trabajando en ese tema, quiero también referirle, y si me permite recomendarle, una serie de artículos que en el periódico La Opinión de entonces, y en La Opinión, no en La Nación, sino en La Opinión, escribió Ramón Marrero Aristi, que se llama, y lo compiló, ese sí yo también puedo suministrárselo, por la ruta de los libertadores. Sí, por la ruta de los libertadores. Es un estudio precioso, un documento valiosísimo sobre cómo surgen esas comunidades que hoy tenemos, sobre todo en la zona más allá de suya, en Elías Piña, todos aquellos pueblos, porque él fue delegado fronterizo, porque Trujillo fortaleció mucho aquella zona, incluso gente de la categoría de Freddy Prestol Castillo fue fiscal en Neiva y eso, es decir, gente de mucho nivel. Pero en Elías Piña, Trujillo construyó, allá por los años 40, edificaciones que hoy se mantienen y que hacía de la frontera una elegancia igual que la ciudad capital. Sí. Edificaciones jurídicas, aduanas. O sea, fue Trujillo quien vio en esa área de Elías Piña, zona fronteriza, donde él desarrolló, y personal intelectual y capacitado fueron a parar allá. Yo llegué a ver, no sé ustedes, pero yo llegué a ver la que era la mansión de Trujillo en Elías Piña. En Elías Piña, sí. En la propia Elías Piña. Sí, allá mismo. Sí. Es decir, había un concepto. Entonces, ¿por qué nosotros, no obstante producirse los acontecimientos de 1937, sin embargo, tenemos que Trujillo trae húngaros? Sí. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y que turcos. Fueron a Duvergé, trajo turcos, trajo judíos, libaneses. Es decir, hay que tener en cuenta, y señalábamos la semana pasada, el interés particular de cada país y por cuál tipo de inmigrante. ¿Por qué? Porque decíamos que en Estados Unidos había un pico entre 1890 y 1910 de la asimilación de extranjeros, pero también señalábamos qué tipo de extranjeros. Sí. Es decir, eran europeos, y hemos dicho que a partir del 1970, los que llegan a Estados Unidos son fundamentalmente hindú, pakistaní y sobre todo afroamericanos, y que de los 48 millones de no nacidos en Estados Unidos que están allí, hay 27 millones de mexicanos. Y lo que Trump se ha preguntado es qué tipo de mexicanos. Si son mexicanos que pueden hacer un aporte al avance social o son mano de obra de baja calidad. Eso tiene que determinarlo el país receptor. Tal y como dice el documento del gobierno dominicano, que está muy bien redactado, nosotros tenemos que tomar en cuenta que no solo somos una nación de la que se emigra, sino también somos receptores. Entonces tenemos que tener bien claro qué tipo de recepción es que hacemos, porque fíjense, a partir de los años 1960... O que estamos haciendo, doctor. Porque la que estamos haciendo... La que se ha hecho. La que se ha hecho, que no la hizo Trujillo, que tenía muy bien definido ese tipo de recepción, doctor, especialmente para el área de la caña, y era con identificación. Incluso en los años de Balaguer, para Trujillo, estaban bien identificados qué tipo de recesión de mano de obra recibía el país de Haití. Y su permanencia. Y la supervisión, lo que ahora ya no existe. Ahora, ¿qué está pasando? Fíjense, nosotros tenemos
poco más de 2 millones de dominicanos fuera de la República Dominicana. De esos más de 2 millones, casi 2 millones están en Estados Unidos, naturalmente. Pero ya en España tenemos una parte importante, 300, 400 mil. El hecho inclusive de que tengamos representaciones legislativas de esas comunidades en el extranjero implica el número de personas que tenemos, la importancia que tiene. Claro. Fíjense, hay un aspecto también a tomar en cuenta que ocurre en esos países, pero no necesariamente en el nuestro. A partir de 1960, los estudios que se han hecho han arrojado como resultado un descenso en la cantidad de hijos que tiene cada mujer. Ese es un aspecto muy importante. Juan Bosch siempre se quejaba, allá cuando escribía Composición Social Dominicana, yo recuerdo, que se quejaba de que nosotros carecíamos de estadística, y la estadística es un elemento fundamental. Usted lo sabe mejor que yo. No puede haber una planificación ya de nada. Sin estadística. Sin estadística. No es posible. Incluso con la violación a lo que es los censos. Exacto. De no la exactitud de los mismos que ha pasado en las últimas décadas en la República Dominicana. Sí. Cuando Trujillo el censo funcionaba. Sí, y de acuerdo a Naciones Unidas tenemos que hacerlo, y más o menos lo hemos ido haciendo cada 10 años. Cada 10 años. Ahora bien, ¿qué arroja eso en Estados Unidos a partir de 1960? Las mujeres tenían un promedio de hijos hasta esa década de 3.8 hijos por mujer, es decir, casi 4 por mujer. Eso ha descendido a 1.7, es decir, a menos de 2 hijos. A menos de 2 hijos. Pero se ha aumentado con los inmigrantes. ¿Por qué? Porque si eso ocurre en 1960, 65, pongamos, 1965, para el 75 y el año 80, esos debieron ser manos de obra. Sí, exactamente. Entonces, al no poder ser mano de obra, ha tenido que ser suplantada. Exactamente. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta hasta esos niveles para saber saber cuáles poblaciones se están produciendo, porque nosotros no tenemos una horizontalidad prácticamente en nada, ni siquiera en la geografía. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. La mujer española, por ejemplo, no quiere tener hijos antes de los 40. ¿Por qué? Porque se ve privada de ir a discoteca, de salir en agosto a conocer Punta Cana, a conocer otro destino turístico, y el que tiene hijos se ve impedido de esas cosas. Bueno, doctor, eso es lo que ha ocasionado que Europa le haya abierto los vasos a los latinos, porque hay muchos países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, que la población cada vez se estaba tornando más envejeciente. Sí, que son sin la productividad vieja. Incluso hay sectores, por ejemplo en Canadá, donde escuelas hubo que cerrarlas porque no había alumnos. Bueno, porque fíjense, es que también son sociedades con un alto nivel de vida, con un alto nivel de vida en el que se provee la alimentación adecuada y los fármacos que permiten la extensión de la vida. Ahora, ¿qué genera eso al mismo tiempo? Los problemas de la seguridad social, de que las pensiones cada vez van subiendo 5 años. Vimos los problemas de Chile, nosotros vamos a estar también en graves problemas, porque va a ir como consecuencia de una mejor tecnología médica, de mejores servicios médicos, que es indiscutible, que en cierto modo lo tenemos. Vamos a ir haciendo una extensión cada vez mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de vida superior al de Rusia. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe que el promedio de vida en Rusia sea 65 años, 65? Y entre nosotros estamos en 78. Y el clima. Sí. Agresividad y clima. El vodka. Sí. Es el vodka, el problema. El problema es la ingesta
tan regular. Pero por el clima. Del clima. Sí, como consecuencia del clima. Sí. Como consecuencia del clima. Chupan mucho. Sí, y el tipo de chupe. Sí, ¿Usted me entiende? Sí, Entonces, claro. esos son elementos a tomar muy en consideración, muy en consideración. Señalábamos la semana pasada también que fíjense que la mayoría de los países que se oponen, salvo Estados Unidos, naturalmente, que tiene sus razones de Estado y de seguridad, que hay que respetársela. Hay que respetársela. Y que para nosotros, al no suscribir el pacto, también debemos tener la habilidad diplomática suficiente para poder reclamar un trato que nosotros no hemos suscrito en favor de esa diáspora dominicana. Sí. Porque se nos puede atribuir, bueno, pero ustedes no suscribieron aquello, ustedes no están dispuestos a dar a otros lo que nos están exigiendo. Y la respuesta es muy simple. No, pero doctor, esa era una de las razones por la cual uno entendía de que el Estado Dominicano podría suscribir el pacto, por la cantidad de gente que tenemos en el exterior, y que al fin y al cabo tendríamos que sumarnos para que a los nacionales nuestros en esos lugares también se les tratará de la misma forma. Sí. Pero bajo el hecho de que los nuestros que están en el exterior tienen identificación. Sí, claro, claro. Han hecho los procedimientos de naturalización correspondiente o regularización. Sí, una buena y parte. En el caso de nosotros aquí, se tiene la certeza de que la frontera nuestra permite entrar cancha abierta, a diferencia de esos países que tú tienes que ir en avión, porque en Estados Unidos tú no te puedes ir en guagua, ni puedes cruzar la frontera. Entonces es muy diferente. Y sumándole a esto, doctor, para no olvidarme de esa parte, en comparación a la tasa de nacimiento de extranjeros, el promedio que teníamos conforme a las estadísticas de los censos, en los años 60, 70, una mujer dominicana tenía entre 3 y 4 hijos. Así, por lo menos. Por lo menos. ¿Qué ha pasado después de los años 90, entrado el nuevo siglo? Que la mujer dominicana no quiere tener más de 2. No, fíjese, cuando yo... Entonces los haitianos, que ahí hay que quieren llegar, entonces han venido aquí, y entonces las haitianas pueden tener 4, 5 y hasta 6. Pero eso no hay control. Pero eso se suma que esa población joven dominicana, nacida en los años 70, 80, 90, tiene un gran deseo de emigrar. También. Como consecuencia de la necesidad de movilidad social. De movilidad social que la ve impedida por muchísimas razones económicas, sociales, etcétera. Y entonces esa población está siendo suplantada. Eso es un elemento, bueno, el doctor Manuel Núñez, que con su forma tan brillante, su última obra, El Imperio del Débil, alude más o menos este tipo de situación, que es una obra que hay que relacionarla con aquel gran ensayo suyo también, El Ocaso de la Nación Dominicana. Exacto. Que fue un preludio de lo que hoy vivimos. Y que viene porque al él ser un gran estudioso del pensamiento de Manuel Arturo Peñavalle, viene desde aquel discurso del 1942, en Elias Piña, por cierto. Casualmente en Elias Piña. De Manuel Arturo Peñavalle, que a mí me tocó hacerle, siendo yo muy joven, un prólogo a ese discurso. Lo debo tener por ahí guardado en la década de... Bueno, al cumplirse el 30 aniversario de la muerte del licenciado Peñavalle. Y quería señalar esos elementos que nosotros nos distingue de otras naciones. Fíjense, para retomar el tema, yo señalaba el viernes pasado, conversando aquí con nuestra teleaudiencia, que la mayoría de esos países, salvo Estados Unidos e Italia, y que yo espero que Alemania tenga sus aprehensiones. Bueno. Alemania va a tener sus aprehensiones también en este sentido. Son países que salieron de la órbita soviética.
muchos de ellos. Sí. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Eslovenia. Es decir, son países que están en un rescate de sus elementos culturales propios, que de su identidad, claro, que la vieron perdida al formar parte de un conglomerado tan disímil. Tan disímil. Claro. Mire, Suiza, para los que tal vez no lo saben, no tiene idioma. No. Suiza se habla más alemán y más francés que otro idioma. Pero es que históricamente... Inglés y todo, pero óyeme... Pero es que históricamente quienes se han apoderado de Suiza... Los alemanes se metieron. Los franceses. Ellos se metieron allá. Claro, y se instalaron allá. Entonces tú dices, ¿cuál es el idioma que tú vas a hablar en Suiza? Así es. Es complicado. Porque no tienen un idioma. Así es. Andan 4 idiomas rodando. Sí, y fíjense, el caso de Estados Unidos tiene 2 fronteras. Además de lo que Boucher llamaba la frontera imperial del Caribe. Tiene 2 fronteras, una es Canadá y otra es México. Ahora ellos no tienen problema con Canadá. No, al revés. ¿Por qué? Porque existe una simetría, existe un parecido en la estructura social, política, económica y racial, ¿por qué no decirlo?, entre esos 2 países. Ahora ocurre, fíjese que la gran problemática cuando Trump habla de muro con respecto a Canadá. No, es a México. Déjeme decirle. Con respecto a México. Claro, entonces, doctor, déjeme decirle que es al revés. Que la frontera de Canadá y Estados Unidos, quienes más tienen control es Canadá. Claro. Para que los norteamericanos no le causen ilegal. Así es. O sea, tienen más control la de Canadá que la misma de Estados Unidos con Canadá. Así es. O sea, fíjense la diferencia. Sí, y son dos fronteras. Sí. Pero es que no se puede hablar de frontera y frontera, es que hay fronteras distintas. Sí, exactamente. Entonces, eso es bueno que el país sepa explicarlo también en el orden internacional, que no se trata de que somos una sociedad carente de sensibilidad, ni mucho menos, sino que se trata de que compartimos una isla, un elemento muy particular, con un país al que amamos, pero con el cual tenemos grandes dificultades históricas y políticas de toda la naturaleza. Porque fíjense, mientras la desaparición de Trujillo, Trujillo tuvo, y esto quizás no ha sido suficientemente ponderado, Trujillo tuvo desde el año 60 la visión de ir integrando una nueva élite de jóvenes, y hablo de élite en términos intelectuales, no sociales, de jóvenes brillantes, haciendo los diputados, haciendo los senadores. Y tuvo la visión de poner al presidente Balaguer, cuyas facultades intelectuales y de toda naturaleza ética, todas hay que reconocerla. Y de un nacionalismo. Ahora, ¿qué pasó en el vecino país al salir Papadoc? ¿Quién los releva? Un imberbe de 19 años, incapaz de dirigir su hogar. Exactamente. ¿Usted me entiende? Incapaz de dirigir las 4 paredes de la casa. Pero nosotros tenemos aquí al presidente Balaguer, tenemos al mismo Consejo de Estado con todos sus conflictos, pero con gente de una estatura y de una formación excepcional. Y luego al profesor Juan Bosch. Y además tenemos de manera ininterrumpida desde el 1966 la celebración de elecciones con sus altas y sus arritmias, como diría Juan Bosch. Pero es normal. Y lo ha sido en otros países, hasta en Estados Unidos. Sí, claro que sí. Hubo sus situaciones. Mire, doctor, yo le decía a Genchi, yo tengo un texto sobre Haití, que Haití fue no problema para República Dominicana hasta 1974, cuando muere Duvalier. Duvalier. Qué interesante eso. Entonces,
antes de la muerte de Duvalier, usted podía ir a Haití sin problema, con documentos. Iban muchos dominicanos. Y iban muchos dominicanos, se compraba en Haití, había un negocio, un comercio donde estaba regulado. Las aduanas de Haití eran otra cosa. No, y también hubo dominicanos importantes que se establecieron se instalaron allí comercialmente. Y árabes. Claro, sí, claro. O sea, era muy diferente. Por eso es que llega el ser humano y el ensayo académico nuestro que estamos haciendo, Henchi y yo, tiene que ver con eso. Y que no es que uno quiera desnotar maravillas de una dictadura. No, bajo ninguna circunstancia. Pero la realidad de cómo es el cambio a la ausencia de Papadó. Así es. Y a la presencia de todo este elenco que le ha sustituido, que son los que verdaderamente han dañado a Haití. Sí, para odiar a Trotsky, a partir de entonces lo que ha habido es un desorden permanente. Es un desorden permanente en Haití. Y ese desorden nos afecta sensiblemente a nosotros. Y eso hay que entenderlo, pero entenderlo no como una animadversión al hermano de la frontera del oeste, sino como el reconocimiento de una realidad y el reconocimiento de un deber ineludible de nosotros como nación de preservarnos de manera distinta, porque nosotros no tenemos inconveniente en aspirar a ser como otros estados, pero no es por términos raciales, ni por el color de la piel, ni nada de eso, sino por el desarrollo social que esos estados han adquirido y que es posible. Nosotros hemos tenido una economía muy fortalecida en relación inclusive a los pueblos centroamericanos, que no es más que una fragmentación a veces artificial, porque usted no sabe cómo diferenciar a veces un salvadoreño de un hondureño o de un guatemalteco. Eso lo saben ellos, pero a nosotros nos resulta bastante difícil. Porque son pueblos más bien cerca de los indígenas, tienen una facción parecida, incluso hasta muy parecida a su cultura, que es diferente a la de nosotros con relación a Haití. O sea, los centroamericanos se parecen. Ahora, nosotros no nos parecemos a nuestros vecinos pero fíjense, en ninguno de los aspectos. Todavía Guatemala le es difícil asimilar a Belice. Sí. Y está al lado. Está al lado y es una, vamos a llamarle así, es una república surgida apenas en los años 1980, finales del 70. Finales del 70, finales del 70 hacia el 80. Y está al lado. Y sin embargo tienen conflictos todavía, porque los conflictos fronterizos son normales. Lo que hay que saber cómo manejarlos. Porque no acaba de tener un conflicto en La Haya en pleno siglo XXI, 2017, 2018, Bolivia con Chile. Que todavía permanece. Y es un conflicto que aún con la decisión del Tribunal de La Haya, es un conflicto que permanece. La salida al mar de Bolivia por territorio que tiene que ver fronterizo con Chile. Y existen conflictos quizás no suficientemente aireados a lo externo entre Chile y Perú. Porque yo he estado en zonas donde todavía se siente animadversión a la presencia chilena, en pleno Lima. Y en Costa Rica con Nicaragua. También. ¿Qué pasa lo mismo? También pasa lo mismo. Pero en Venezuela y Colombia. Esa es. Está llegando hasta lo militar, incluso. Exactamente. Mire, doctor, yo no quiero que se nos escape, aunque sean los últimos minutos. Díganos algo relacionado con lo que está pasando esta semana, con la escogencia de los miembros para el Tribunal Constitucional. Lo que usted ha visto hasta el momento. Bueno, extrañamente, esta es la primera vez que yo veo la participación, porque no lo había visto en las anteriores escogencias. Y he visto una gran calidad en los exponentes.
Sí hay algo que específicamente para el Tribunal Constitucional a mí me preocupa, así como la composición misma del Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjense, ha habido una tendencia, sobre todo de sectores empresariales nuevos, por así llamarle, a denostar a la clase política, y eso a todos nos perjudica. Un juez del Tribunal Constitucional debe, a mi entender, ser un juez sobre todo con perfil de conocimiento y hasta de práctica política, porque el Tribunal Constitucional es un tribunal que conoce fundamentalmente de situaciones políticas y se ha querido procurar y hasta despreciar. Se ha querido al mismo tiempo de procurar personas que no hayan tenido supuestamente o públicamente, porque lo peor de una sociedad son los indiferentes. Eso sí, esos son los peores. Los peligrosos son los indiferentes. Claro. ¿Y qué opinan? Es más, Dante lo plantea como uno de los pecados capitales. La indiferencia. Precisamente. La indiferencia, correcto. La indiferencia. Y entre nosotros, que hemos tenido tantos requerimientos para construir lo que tenemos de democracia, inclusive para la problemática haitiana, la indiferencia es más censurable que los excesos. Pero indiferencia por beneficio, ¿eh? Sí, o hasta por no... Y a veces por ignorancia. Hasta por no querer tener roce. Sí, usted me entiende, la indiferencia siempre... Por intereses. Siempre es negativa. Además, es una forma de asumir posiciones, pero una forma irresponsable. Una forma irresponsable. Entonces, el que asume la política, generalmente lo asume bajo sacrificios que los indiferentes no están dispuestos a asumir. Entonces, despreciar personas o descalificar porque hayan tenido o tengan, inclusive tengan participación política, yo creo que no es un buen elemento. Lo que no puede, fíjese, porque el juez constitucional tiene características diferentes y funciones diferentes al juez que conoce conflictos del Poder Judicial. Son jueces de naturaleza distinta. El Tribunal Constitucional es esencialmente el guardián de la Constitución y la Constitución es un instrumento político de organización. Es lo que organiza de tal pueblo, exactamente. De tal país, la Constitución política. Exactamente, es lo que organiza política. Claro. Entonces debe ser una gente que, fíjense, el juicio constitucional tiene que ver mucho con la asimilación y el olfato que se tenga del momentum que se asumen las posiciones. Porque no es que se varíe incluso los criterios, se varían las normas, es que a veces las circunstancias políticas y económicas llevan a la variación de eso. Y para eso hay que tener formación política. Sí, sobre todo. Estamos de acuerdo con eso. Mire, bueno, gracias al doctor. En ese tema, yo espero que el viernes podamos abordar. Muy bien. El viernes, la continuidad de ese tema de la Constitución para poder analizar la situación de Bolivia y de Evo Morales. Ah, excelente. Sí, ahora sí, con esto. El próximo viernes excelente. Vamos a tener al doctor Fidias Aristi hablándonos sobre ese tema, esa decisión del Tribunal Superior Electoral de Bolivia, la confrontación con la Constitución y el referéndum. Sí, sí. O sea que es un tema... Y que está precedido de la decisión del Tribunal Constitucional. Correcto. Y ver si hay un paralelo entre esa Constitución y la nueva. O si hay diferencias. Y el referente que puede generar eso. Sí, sí. Excelente, doctor. Sí, ya ustedes saben. Así es. Eso, de hecho, hubo disturbios ayer con relación a eso. Sí, porque se hizo... Porque se ha generado una situación de intranquilidad. Señores, gracias. Nosotros el próximo lunes volveremos con todos ustedes y el próximo viernes, Dios mediante, con el doctor Fidias Aristi para hablar de todos estos temas que ustedes ya han visto en estas dos presentaciones, que es un nuevo concepto y una nueva visión de todo lo particular que nosotros manejamos día a día aquí en el programa. Gracias, señores. Feliz fin de semana y el próximo lunes, Dios mediante, estaremos con todos ustedes.